Abra por favor su Biblia en Efesios capítulo 2 y vamos a alimentarnos un poco más de esta carta tan hermosa. Todavía estamos en aquellos primeros versículos y ahora vamos a continuar con esta carta maravillosa. Primero buscaremos al Señor en oración. Amante Padre, te agradecemos una vez más por el gozo de nuestra salvación, por el privilegio de ser tus hijos y por el privilegio de servirte de esta forma. Te agradecemos por cada ofrenda que nos has dado, de tal manera que nosotros podamos devolverte estas ofrendas en un servicio amoroso. Oramos por toda la audiencia que hoy nos escucha. Padre, concede a cada persona un ministerio especial de amor, misericordia y gracia. Si algunos de los que escuchan no han sido salvos aún, que puedan ver a Cristo de manera definitiva. Confiamos que nuestro deseo es también el tuyo. Y ahora oramos por las necesidades de los cristianos hoy, necesidades físicas, emocionales, mentales, algunos con necesidades materiales. Padre, responde a tus hijos hoy. Que este sea un día de gozo, paz y victoria para los miembros del cuerpo de Cristo. Y que todos podamos glorificar a nuestro Salvador. Oramos en su precioso nombre. Amén. Continuemos entonces analizando Efesios capítulo 2, una carta muy interesante e instructiva que el apóstol Pablo escribió a la iglesia cristiana bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estamos estudiando estas fuerzas malignas. Pablo nos está ayudando a ver ahora de aquello que hemos sido salvados. Y nos está mostrando lo que son los inconversos, el estado en el cual hoy se encuentran aquellos que no son salvos todavía. La primera fuerza de oposición era el mundo. Él dijo en capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, la segunda fuerza contraria responsable de mantener a los inconversos en el estado de muerte espiritual es el diablo. Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí estamos encontrándonos cara a cara con el diablo. Leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis, uno encuentra referencias continuas de la existencia del diablo. Él tiene muchos nombres y títulos diferentes. Primero lo encontramos en Génesis capítulo 3. Él era un ángel creado y que por su propia voluntad quiso levantar su propio trono, de acuerdo a Isaías 14, 12 al 14. Algunas veces la gente pregunta ¿de dónde vino el diablo? Si Dios creó todo, entonces también debe haber creado al diablo. No, Dios no creó al diablo, pero el diablo existe. Nosotros somos pecadores, pero Dios no nos creó pecadores. Dios no creó al hombre siendo pecador, el hombre se volvió un pecador. De la misma manera, Dios no creó al diablo. Él era un ángel que se volvió un diablo. Y a través de los años, el diablo ha sido la fuerza de oposición luchando en contra de Dios, de Cristo, de la Iglesia, de la Biblia y en contra del cristianismo. Y aún hoy él está activamente involucrado en este trabajo. Se establece aquí en Efesios 2:2 como la segunda fuerza de oposición peleando en contra de todo aquello que es bueno y de todo aquello que pertenece a Dios. Pablo dice que en el tiempo pasado nosotros los creyentes, antes de ser salvos, caminábamos de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire. Ya hemos señalado que el diablo es el dios de este siglo. En nuestro estudio reciente hemos considerado 2 Corintios 4:4, donde Pablo llama al diablo el dios de este siglo. Ahora, los cristianos que han nacido de nuevo han nacido en el reino de Dios. Como usted ve, existen dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan y versículo 3, el Señor Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta que un hombre no nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Él está en el reino del diablo.
Y en Colosenses 1:13 se nos dice que cuando un pecador es salvado, es rescatado, es librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o al amor del Hijo de Dios. De tal manera que en el momento en que un pecador es salvo, él es cambiado, es trasladado del reino de Satanás al reino de Dios. El hombre inconverso todavía está en el reino de Satanás y por lo tanto él es un esclavo de Satanás. El diablo separa a los hombres de Dios, cegando su entendimiento para que el glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no resplandezca sobre ellos. Por supuesto, su ceguera podría ser elegida por ellos, pues se rehúsan a creer. Hay muchos que se niegan a creer. La palabra de Dios es presentada ante ellos, pero se rehúsan a creer. Pero el diablo está activo, cegando las mentes de las personas que no crean, y al rechazar al Señor Jesucristo, ellos caen en las garras de Satanás. En la actualidad, la gran batalla espiritual en el mundo es por el control del hombre completo, espíritu, alma y cuerpo. Dios es Dios de la luz y de la vida, y Él está en oposición al Dios de las tinieblas y de la muerte, el cual es el diablo. Si alguien que está escuchándome está rebelado en contra de Dios, entonces, mi querido amigo, usted está dirigido por Satanás. Ahora, yo sé que esto es difícil de tragar, es una píldora difícil para tomar, y a muchas personas no les gusta escuchar esto, pero es sinceramente lo que la Biblia enseña. Si usted está luchando con Dios, si está rebelándose en contra de la palabra de Dios, si usted está rechazando al Señor Jesucristo, entonces está en el reino de Satanás y está dirigido por él. Y Satanás continuará su trabajo maligno en usted para mantenerlo en aquel estado de separación de Dios. Yo me estremezco del horror de mi pasado. Miro hacia atrás, hacia los días anteriores a mi conversión. Yo fui salvo siendo muy joven, cuando aún era un adolescente, pero cuando miro hacia atrás, a las cosas que hice y dije antes de ser salvo, yo tiemblo. Y cómo alabo a Dios por su extraordinaria salvación. Ahora yo no soy el hombre que solía ser. Todavía hay mucho para mejorar en mi vida, pero quiero que usted sepa, mi querido, que no soy el hombre que solía ser. Una vez yo estuve en el reino de Satanás, ahora estoy en el reino de Dios. Así es, la gente que está muerta espiritualmente, aquellos que aún no han sido salvos, permanecen separados de Dios, no solo por el mundo y el diablo, sino también por la carne. Les invito a considerar el versículo 3 de Efesios capítulo 2. Dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es un versículo interesante. Los cristianos tenemos dos naturalezas. Ahora, a algunas personas no les gusta escuchar esto porque no lo creen. Tengo un querido amigo que ama al Señor y es un buen maestro de la Biblia, pero él no cree que el cristiano tenga dos naturalezas. Pero yo estoy seguro que de vez en cuando él dice algo o hace algo o tiene cierta clase de actitud o el espíritu equivocado que le hace saber que ciertamente hay algo dentro de él que no es lo suficientemente correcto. Bueno, ninguno de nosotros ha alcanzado un estado de perfección en esta vida. Pablo testifica en Romanos capítulo 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y así todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, los creyentes, Ahora, con nuestra naturaleza pecaminosa sin control, antes de ser salvos, nos comportábamos de acuerdo a aquellos apetitos sensuales de la carne. Cuando no era salvo, había deseos de la carne que yo tenía y que yo los satisfacía. Yo hacía lo que quería. Nunca tenía presente a Dios. Pero ahora, como cristiano, yo no vivo en la forma que solía vivir. Y estoy seguro que muchos de ustedes, queridos cristianos, no están viviendo la vida que vivían antes de ser salvos.
Cuando considero a este loco mundo de placer con sus deseos vehementes por las cosas que no son de Dios, me miro a mí mismo de cómo yo era antes de ser salvo por su gracia. Y todos los cristianos, sean judíos o gentiles, se sometían a los deseos de la carne y sus pasiones, a aquellas cosas que no eran buenas para nosotros. Yo estaba en la letrina de la corrupción cuando el Señor Jesucristo me encontró y me salvó. Hace ya varios años. Pero gracias a Dios que Él me ha dado su vida, y con su vida yo tengo nuevos deseos dirigidos a Él. ¿Sabe una cosa? Yo estaba listo para ser juzgado, para ser condenado, pero ahora estoy justificado en Cristo. Antes de ser salvo yo no tenía deseo de leer la Biblia. ¿Por qué? La Biblia era la palabra viva y yo estaba espiritualmente muerto. Antes de convertirme en un hijo de Dios, yo no tenía deseos de estar en una reunión de oración. ¿Por qué? Simplemente porque la gente que ora a Dios son personas que están vivas espiritualmente y yo estaba muerto espiritualmente. No tenía hambre de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, simplemente porque aquel mensaje era un mensaje vivo, vital, y yo estaba espiritualmente muerto. Una persona muerta espiritualmente tiene apetito para las cosas de la carne, los deseos de la carne. Ahora bien, cuando digo carne no significa aquella que cubre el esqueleto del cuerpo. Si usted considera en el idioma inglés la palabra carne, es la palabra flesh. Si le saca la última letra, o sea la letra H, y deletrea las 4 letras restantes de atrás hacia adelante, tendrá la palabra self, que en español significa ego, sí mismo. Básicamente ese es el significado de la palabra carne. Cuando no es usada en el sentido literal, ese es el significado. Es el sí mismo, yo mismo. Yo vivía para complacerme a mí mismo antes de ser salvo, no para agradar a Dios. Y Pablo llama a esto los deseos o la concupiscencia de la carne. Él decía que nosotros satisfacíamos todo esto antes de ser salvos. Pero él regresa ahora a los días anteriores a nuestra conversión, en los versículos 1 a 3. Pero observe, en los versículos 4 y 5 tenemos 3 factores redentores. Estos 3 factores redentores son ciertamente una bendición y fortaleza, establecidos en contra de aquellas 3 fuerzas destructoras. Agradezcamos a Dios por estos versículos. Me refiero a Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Comenzando el versículo 4 dice, pero Dios. Me pregunto cuántas veces en la Biblia usted ha leído esta frase, pero Dios. Entonces aquí hay 3 factores redentores. Después de que Pablo ha mostrado esas 3 fuerzas destructoras del mal que nos separaban de Dios, ahora él hace una lista de 3 factores redentores. ¿Cuáles son? Ellos son el hecho de la misericordia de Dios, el hecho de su amor y el hecho de su gracia. Permítame leer estos versículos que le decía. Pero Dios, que es rico en misericordia, marque aquella palabra misericordia, por favor, por el gran amor con que nos amó, y marque la palabra amor, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora marque aquellas 3 palabras en los versículos 4 y 5, como les decía, misericordia, amor y gracia. Gracia fue la última. Ahora, esta transición, como dije, está marcada con las palabras pero Dios. Estas 2 palabras, pero Dios, marcan el punto decisivo de nuestro destino. Nosotros estábamos separados de Dios por el mundo, la carne y el diablo, pero intervino Dios. Usted ve a Dios que intervino, y si no fuera por la intervención de Dios, nosotros estaríamos todavía muertos en nuestros pecados, estaríamos todavía separados de Él. Y contrario al cuadro oscuro de la ruina humana, vemos la redención de Dios. Estábamos condenados al castigo, pero Dios. Estábamos camino al infierno, pero Dios. No teníamos interés en las cosas espirituales, pero Dios.
Rechazábamos la verdad, pero Dios intervino. En el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Alguna vez ha agradecido a Dios por su misericordia? Era misericordia lo que nosotros necesitábamos cuando no éramos salvos. Ahora, ¿qué es misericordia? El concepto de misericordia está en contraste con el concepto de la gracia. De esta forma particular, la gracia es el regalo de Dios al pecador que cree, aquello que él no merece. La misericordia es no darle al pecador lo que se merece. ¿Entendió? Yo no merezco la salvación y la vida eterna y todas las bendiciones que acompañan al Evangelio, todo lo que viene de la gracia de Dios. No, hemos recibido tanto desde que hemos sido salvos. El versículo 3 de Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Mi amigo, eso es gracia, el regalo que viene de Dios y que no merecemos. Pero misericordia es no darnos lo que sí merecemos. La misericordia es el ejercicio de la compasión de Dios sobre el pecador que cree. Y Dios lo hace con la paciencia que aquel pecador no se merece. Toda nuestra completa salvación está adjuntada a la misericordia de Dios. Se dice que Dios es rico en misericordia. El Señor está lleno de misericordia. Así lo expresa el Salmo 136, versículo 8. Cuando el Dios santo y eterno que odia el pecado, pero ama y salva al pecador, lo que eso expresa es misericordia. A Él se le llama Padre de misericordia en 2 Corintios 1:3. Querido oyente, solamente necesitamos venir al trono de la gracia para obtener esa misericordia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Mi amigo, si usted me está escuchando hoy y necesita misericordia, y sí que la necesita, si usted no es salvo, simplemente acérquese a Dios en oración. La forma de obtener la salvación es acercándose a Dios y pidiéndola. Pídale a Dios que le reciba a usted hoy y usted acepte la misericordia de Dios, porque Él la hizo accesible para usted en Cristo. Usted puede nacer de nuevo y su vida puede tener un nuevo significado. La misericordia de Dios, solo necesitamos acercarnos y pedirla y recibirla. En el capítulo 1 de Efesios vimos las riquezas de su gracia. Esto está en el versículo 7. Pero en el versículo 18 del capítulo 1 vimos las riquezas de su gloria. Mas aquí en el capítulo 2 tenemos las riquezas de su misericordia. ¡Qué hermosa trilogía de verdad! Las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de su gloria y las riquezas de sus misericordias. El apóstol Pedro dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso está en 1 de Pedro 1:3. Su abundante misericordia. Hace algún tiempo hablé con una mujer acerca de su condición espiritual y escuchen lo que ella dijo. Si yo tengo que encontrarme con Dios, todo lo que quiero es lo que merezco. Y yo le dije, estimada señora, si usted y yo alguna vez llegamos a tener lo que merecemos, entonces estaríamos en el infierno. Nunca le pida a Dios lo que usted merece. Somos pecadores, merecedores del juicio. Es misericordia lo que necesitamos y no un premio. Yo no quiero lo que me merezco. He aceptado la gracia y misericordia de Dios y le agradezco a Él por ello. Luego también tenemos en el capítulo 2 de Efesios, versículo 4, el hecho del amor de Dios. Note que Pablo dice, por el gran amor con que nos amó. Misericordia abundante, gran amor. Piense en estas palabras, mi amigo. Oh, el amor de Dios. ¿Quién puede sondear su profundidad? ¿Quién puede explicarlo?
¿quién puede contender con él? ¿Quién puede enseñarle? Lo mejor que podemos hacer nosotros es examinar lo que nos dice la palabra de Dios. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice Juan 3:16. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dice Romanos 5:8. Además, dice, en esto se manifestó el amor de Dios, en que envió Dios a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Primera de Juan 4:9. ¿Ha agradecido usted a Dios por su misericordia últimamente? ¿Le ha agradecido por su amor? Avanzando, Pablo continúa hablando de la gracia de Dios. En versículo 5 dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Ahora bien, ¿qué es la gracia? Bueno, gracia es todo por nada. La puede ver nuevamente en el versículo 8. Dice, por gracia sois salvos. Déjeme decirle que el tiempo verbal de la palabra sois, aquí se puede leer, han sido salvos. Por gracia han sido salvos. Recuerde que Pablo está escribiendo a cristianos, a creyentes. Él está escribiendo a los santos. En el capítulo 1 y versículo 1 lo dice. Y él está diciendo que usted ha sido salvo por gracia. La gracia es todo para los pecadores que no merecemos nada. La gracia está ayudando a los que no tienen ayuda. La gracia de Dios se otorga a aquellos que no pueden venir con sus propias fuerzas. La gracia está poniendo a un lado mi injusticia y falta de mérito y dándome una justicia que yo no merezco. Mi querido oyente, Dios no nos debe nada, pero Él nos ofrece una salvación completa y gratuita. Eso es gracia. El hombre no podría hacer nada para planear su propia salvación, para llevarla adelante ni adquirirla. La salvación fue planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. El mundo, el diablo y la carne nos separaban de Dios, pero Dios, por su misericordia, su amor y su gracia, nos salvó. ¿Recuerda los tres factores redentores? Misericordia, amor y gracia. ¿Cuánto tiempo ha pasado, mi querido amigo, desde que usted agradeció a Dios por su misericordia, por su amor y por su gracia? Estos son días maravillosos para estar vivos, y testificar del amor, la misericordia y la gracia de Dios. El mundo necesita de esto. Yo sé que nosotros los cristianos miramos a este mundo maligno y decimos que este mundo merece el juicio de Dios. Bueno, esto suena bien y puede ser verdad. El mundo merece el juicio de Dios, pero recuerde que nosotros estaríamos bajo ese juicio si no hubiese sido por la misericordia de Dios, por el amor de Dios y por su gracia. Este es un sistema mundano y maligno. Hay mucha maldad en el mundo y mucha gente que odia a Dios, pero Dios ama a aquellas personas y nosotros debemos amarles también. Diariamente oro para que Dios me dé más compasión y amor por la gente mala. Yo no quiero aprobar su pecado, pero quiero aceptarles como seres humanos por quienes Cristo murió. Y quiero que mi vida y mi ministerio les alcancen a venir a Cristo para que sean separados de esa clase de vida. Nosotros fuimos separados de esa clase de vida. Ahora nuestra preocupación debe centrarse en otros. Por favor, no nos permitamos tomar una actitud equivocada hacia las personas no salvas. Oremos y trabajemos y testifiquemos y ofrendemos a la clase de ministerio que busca alcanzar a la gente que no es salva. La misericordia de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios nos han hecho cristianos. Y ahora aquella misma misericordia, aquel mismo amor y aquella misma gracia está al alcance de los que no son salvos todavía. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios para alcanzar a aquellos que no son salvos, con su misericordia, su amor y su gracia, para llevar
el mensaje de la salvación a aquellos que no lo saben, no lo conocen todavía, o quizá han oído el mensaje, pero lo han rechazado y que todavía tienen una oportunidad para recibir al Señor. Bueno, nuestro tiempo se ha agotado. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y frecuencia radial, y hasta entonces, manténgase mirando hacia arriba.